TXT Ajá. y hay varias opciones. No recuerdo las otras opciones, pero son varias. Mira, aquí Así. lo ideal es que cuando descargues esa información, no sé si el sistema que utilices te permita hacer poner un separador, ¿no? Que te lo separe por comas o te lo separe con este signo que se llama pipe o alguno de estos. ¿Para qué? Para que no tengas que pasar por Excel justamente y traer las tablas, ¿no? Sino bajas el archivo plano y Ujú. directamente exportas de un archivo de texto. La opción también la trae Access. Ahorita desafortunadamente se me fue traerme un archivo de texto o buscar uno que nos pudiera apoyar para que vieras cómo se extrae la información. Y que obviamente al ser un archivo de texto es mucho más rápido y más sencillo. Sí, mira Porque que acabo de leer ahí, la capacidad máxima son de 500 a 700 megabytes. Ni siquiera llega al giga. al giga. Y la información que yo descargaba, era a veces hasta 2 3 gigas, 5 gigas. Sí, es demasiado. Demasiado. Sí, porque te decía, la pregunta es si lo puedes separar por comas o por algún signo, para que a su vez esto en Access nada más le indiques, las columnas están separadas por pipe. Y entonces al separarlas tú nada más indicas que están separadas por pipe y ya no tienes que configurar las columnas como en muchos de los casos tienes que hacerlo. Cuando los campos vienen delimitados, que tienes que estar ahí con la reglita moviendo hasta donde acaba el primer campo y el siguiente y el siguiente. Si viene por separadores, seleccionas cuál es el separador y vámonos, se va todo, ¿no? Y te carga directamente los 5 millones de registros, por ejemplo. Lo único que ya harías es guardar entonces esa base de datos, venir y hacer el mismo procedimiento que ahorita estamos haciendo. Y créeme que vas a poder sacar una tabla dinámica de esos 5 millones de registros y obviamente muy cómodamente en tu interfaz que tú conoces perfectamente, que es Excel. Haciendo tablas dinámicas, haciendo gráficos, haciendo todo lo que tú ya sabes hacer en Excel, sin que el repositorio o el almacén de datos esté dentro de Excel, Sí. ¿no? ¿Qué es Ujú. lo que nosotros hacemos en la oficina? Nosotros bueno, en el hospital tenemos muchos de los datos que se capturan son datos de la operación, de los pacientes que llegan en urgencias, de los pacientes que llegan a los quirófanos, de los equipos biomédicos que entran al hospital. Lo que nosotros hacemos es crear muchos formularios en Access para que todos los días las chicas administrativas capturen capturen la información en Access y la base de datos se vaya llenando todos los días. Todos los días va recibiendo nuevos registros y al recibir todos esos registros diariamente, yo conecto un archivo de Excel al que obviamente voy a tener, si yo hago un cuadro de mando con varios indicadores, con gráficas, con tablas dinámicas, al que con un solo clic en actualizar, yo tengo la información al momento con la información del último registro que se hizo hace un minuto o hace 5 minutos y Ok. tienes la información actualizada. Este archivo de Excel que estamos creando, Allen, si tú Ujú. ahorita le das guardar y lo ubicas tal vez en un directorio junto a la base de datos de Access, si la base de datos de Access recibe información el día de mañana o al rato o dentro de una semana, cuando tú selecciones aquí la tabla dinámica actualizar, el origen de datos siempre va a actualizarte la información. Ya no vas a tener que hacer gran cosa para actualizarla. En el Ajá. caso de que sea una tabla que sí vaya a No, recibir información en mi constantemente. caso sería más que todo análisis de datos como estadístico, ¿verdad? Ujú. Ponte que me pidan cuáles fueron las cuentas que más depositaron en todo el año 2015 mes por mes y por tipo de cuenta. Yo, wow, ¿cómo voy a sacar eso? Entonces yo importo el archivo en TXT, Ajá. lo guardaría en este caso en Access Sí. y lo conectaría mediante Excel, ¿verdad? Para que Así. Excel sea mi conexión directa
y más mi reporteador, porque yo no puedo hacer cálculos en Access, pero en Excel me manejo bien, pues. En Puedo, Access, en Access puedes hacer cálculos, también puedes hacer algunos campos calculados, no de la manera tan libre y tan ilimitada, por así decirlo, como lo hacemos en Excel, pero se puede. ok, Pero bueno, eso entonces, también conlleva ahí algunos conocimientos de cómo reportear o cómo calcular en Excel, ujú, perdón, en Access, que ujú, también tiene ahí su forma, ¿no? Peculiar de hacerlo. Pero claro, con esta herramienta se puede hacer. Otra de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, es que si tú extraes la base que viene de Access y en el caso de que coloques la tabla aquí, Allen, puedes hacer cálculos aquí que obviamente no se van a ver en la base de datos de allá de Access y que también se pueden ir actualizando. En el caso de que a lo mejor tu tabla no rebase el millón de registros, pero bueno, hacer cálculos, acuérdate que conlleva muchas cosas, ¿no? Si hablamos de mucha información, no sería lo conveniente, pero te comento, se puede hacer, sí, claro. ¿sale? Entonces, esta es la manera, ¿no? Si a ti te piden un gráfico y demás, bueno, ya tendrías aquí analizados tus 5 millones de datos y directamente desde Access. Y te evitas el, el trabajar que ya me imagino que habrás hecho cuando descargaste esas bases de datos. No, si cuando me pidieron eso yo no podía decir al frente de un vicepresidente o de un gerente de un banco, yo no podía, en mi posición no podía decir, yo no sé cómo hacer eso o no tengo ni la menor idea por dónde empezar. Yo le dije, ok, yo lo voy a hacer, nada más denme tiempo. Ok, Y, y se me ocurrió hacer esa, pero al final era demasiada información era tanta información que te pierdes. O sí, sea, sí, el concepto que quieres, que estás buscando, lo olvidas porque te agobia tanta información que te abruma y te desconcentra de que en verdad es lo que quieres hacer, al punto donde quieres llegar, ¿me explico? sí, se pierde separar la información, segregar las tablas de esa manera en como lo tuviste que hacer, Uf, deja de ser algo útil productivo. porque si vas a hacer, por ejemplo, una tabla dinámica, aunque puedes crear tablas dinámicas desde varios orígenes de datos o desde varias tablas, deja de ser productivo porque segregar tanto la información es trabajar y trabajar y trabajar a la hora de querer presentar un reporte. Y más que si todas esas 30 tablas que tuviste que hacer son información de lo mismo en todas, pues hacer una tabla dinámica o reportear un resultado con base en esos datos, la información tan segregada deja de ser útil. Exactamente. Y generó Y seguramente muchos problemas para poder llegar a un resultado confiable. sí, y a veces también los datos no son concurrentes o verdaderos porque te equivocas en algo, copiar y pegar Ujú. y ya la información no es fidedigna, sino que ya algo que estás manipulando. Y lo mejor de esto, como tú pusiste en el PPT en la plantilla, que la información debe ser lo más coherente y lo 100% eficiente, ¿no? Así es. Y bueno, para eso estamos aquí. Muy bien. Pues mira, voy a abrir la base de datos, esta que pusimos como ejemplo, nada Ajá. más para que veas cómo efectivamente em, la información sí cambia. Mira, este archivo que llamamos conexión, pensemos que este es el reporte ya muy bien hecho y con sus cambios y formalidades que debe de llevar. Pensemos Ujú, que ya está listo, ¿no? Voy a guardarlo. Acuérdate, tenemos 23.249.000. ujú, 23.249. Pensemos que tal vez esa información que tienes ahorita en Access es la de 2014 y necesitas meter la de 2015. Voy a hacer solo un registro con una cantidad más grande. Vamos a pensar que aquí ya tienes tu millón, pero como Access aguanta muchos millones, pues vamos a meter todos los datos, ¿no? Voy a ir al fin. Vamos a meter un dato más. Vamos a copiar algún registro para que sea
más rápido. Y voy a ponerle en cantidad de una cantidad grande para que se vea el cambio, ¿no? Vamos a ponerle 10 millones. Ah, no, pero es menos. Tienes que Menos. ponerle mano. Tenemos ahí. Pensemos que ahorita ya metí otro millón de registros de los que se juntaron 10 millones de pesos. O de dólares. Vamos a guardar. La cierro. Y la cierro aquí también. Voy a abrir mi conexión de datos. En donde tú ya creaste tu información. ¿Y qué es lo que voy a hacer, Allen? Únicamente pensando en que tú ya tienes preparado esto, no sabes la cantidad de tiempo que te va a ahorrar. Porque cuando tú ya hayas preparado tus datos, que tal vez sí son como de presentarlos mensualmente. Si tú Dame un dices segundo. esto, sí, Que se claro, puso la pantalla negra, no sé qué le otra pasó ahora a mi vez. máquina. Ya, listo. ¿Listo? Si los datos se ponen, si tu tablero ya está totalmente establecido, es más listo para imprimir, pues tú ya nada más vienes a la tabla dinámica, hiciste ya los cambios en la base de datos, hacemos clic derecho, actualizamos y mira qué Ujú. es lo que sucede. Ya tenemos los 33 millones con el registro que hicimos en la base de datos de Access, que fue por otros 10 millones. Y tu trabajo está terminado. Ya no tuviste que hacer otra extracción de la información y crear otra tabla dinámica. O peor aún, que si no lo haces con tablas dinámicas, pues seguro te tardaste como una semana en hacer un reporte manual, ¿no? Con Sí. cálculos y con fórmulas y demás. Entonces, de esta forma, muy muy rápido, tenemos resultados sin la limitante de los registros que puede soportar la interfaz de Microsoft Excel. Perfecto. ¿Qué te parece? Me parece muy útil, la verdad. A mí, en lo personal, sí. Para mí, sí. Muy útil. Te va a servir mucho y por la naturaleza y de lo que me platicas de tu trabajo, creo que va a ser muy muy útil. Sí. Y antes de enseñarle a tus compañeros, primero me los tienes que mandar. No, no, no. Sí, ahí cuando yo estaba allá me pidieron de que diera un curso de Excel, pero hubo un lapso que yo dije, ¿cómo he llegado a usar Excel si yo soy de sistema? Yo no me Claro. explico. Sí, sí, sí. Y llega un punto que yo me quedaba de que chuzo, pero si yo me considero experto en Excel, la gente me considera experta. No, hombre, hay personas que saben más que yo. Yo no me considero experto, Yo tampoco. porque hay personas que saben mucho más. Seguro que sí. Yo sé mucho, creo que sé mucho, pero no me considero un experto tampoco. Creo que el campo es muy amplio, hablando de actividades, hablando de profesiones. Por ejemplo, si tú me pones o me preguntas de algunas funciones, hablando de funciones, por ejemplo, de algo que tenga que ver con funciones de cubo, por ejemplo, ¿no? Alguien que se dedique a la actuaría, a las matemáticas o alguien de estadística que me diga con algunas funciones un tanto complejas Mm, que tienes ahora por que ahí. tú, ajá, termina. La Ahora verdad que es que tú, yo no te podría resolver algunas formas que ya son muy específicas tú o muy sabes qué me pasa. especializadas. Ahora que pusiste funciones estadísticas, ¿sabes qué me pasó con eso? Ajá, Yo un día estaba en una reunión con mi jefe. Mi jefe se graduó en Brasil de estadística. Él es full estadístico. órale. Bueno, un día estamos en una reunión y me dice, quiero, Allen, que me saques la desviación estándar de, de estos 500 clientes. Yo, ya la había. Cuando me dijo eso, yo, ¿qué desviación estándar? Si eso lo que di en la universidad no me acordaba, pues, de desviación estándar. Yo, ¿qué será eso? ¿Sabes qué hice? Ajá. Es, gracias a Excel creo que tengo mi trabajo. Sacaste Puse la fórmula. puse igual y puse desviación y me salió la fórmula y se me queda viendo mi jefe y entonces señalé todos los campos, los valores, ¿no? De cantidad Sí, y seleccioné todo eso y puse cerrar paréntesis, corchete y enter y ahí estaba la desviación estándar. Nada perfecto, más me, sí, sí. nada más me miró y que,
Guau, este man sabe. Este cuate sabe mucho. Yo en mi mente de que no sé cómo dice eso. Sí, Así sí, sí, que, sí, digo, ya esas funciones predeterminadas que trae Excel, pues sí nos sacan de del apuro. apuro, ¿no? Ya una vez que tenemos que entregar resultados. Pero bueno, mira, afortunadamente te pudo ayudar. Muy bien, Sí, sí, Allen, pues vamos, ya viste entonces cómo es el proceso hablando de la importación de datos, ¿sí? correcto. Vamos a cerrar este archivito, lo vamos a guardar porque es nuestra hoja que nos va a ayudar. Ajá. Vamos a abrir nuevamente. Vamos a empezar otra vez desde cero, Allen. Y vamos a seleccionar la opción en lugar de importar, la de vincular. ¿Recuerdas? Mm, Ahorita te reconectas, no te preocupes. Vamos a abrirla. Vamos a abrir Access. A esta la vamos a llamar ejemplo 2.